a pesar de la lluvia, de los tacos y de todas las dificultades, han logrado llegar al estudio nuestras panelistas de esta mañana. Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente, miembro del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Muy ¿Qué bien, tal? Carolina. Buenos días. Hola a todos. Y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano y también ex convencional Sí, somos constituyente. colegas, de hecho. Fueron- Buenos ¿Cómo días. se llevaban? Bien. Sí. Sí, yo la verdad es que no tengo malas relaciones interpersonales. Interpersonales, más allá de las Está bien. diferencias. Mis diferencias son en el debate de las ideas. Plantear Muy bien. diferencias, pero con la cordialidad que requiere la política. Ah, bueno. Sí, a bien, pesar de que se estuvo necesita. intenso. Aunque no es sí. fácil, pero... No, es que dentro de todo la Constanza era de los un poco más moderado. No voy a decir moderado completo, pero algo más moderado. Entre la locura que vivimos ahí. Sí, pues sí pasaba de todo. Sí. Oye, hablemos a propósito de cosas que están pasando, del caso Procultura, el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del viernes y la salida del fiscal Cooper, que es vista desde la oposición, Constanza, como una especie de intento por entorpecer la investigación que involucra a el Frente Amplio y que involucra a distintos gobernadores, al Frente Amplio por razones evidentes, la cercanía de Alberto Larraín con el presidente Boric. ¿Cómo has visto lo que ha ocurrido? Mira, lo primero es que creo que desde el Frente Amplio siempre hemos defendido que las instituciones funcionen y siempre hemos planteado que si alguna de las personas que son parte del Frente Amplio se ven involucradas en algún tipo de caso que involucre falta a la probidad, a la transparencia o delitos que puedan afectar la fe pública, los hemos apartado. Y hemos dicho aquí, la diferencia está en cómo se actúa, y así lo hemos hecho cuando explotó el caso Convenios. Todas las personas involucradas finalmente fueron sacadas del partido. Y en la medida en que planteamos que las instituciones funcionen, cuando uno dice esa frase, que parece, digamos, un cliché, pero en estricto sentido, el estándar para saber si las instituciones funcionan no la fija un partido, no la fija la opinión pública, la fija la Constitución y las leyes. Y por eso es importante que todas las medidas investigativas se tomen en ese marco. Y en ese sentido creo que lo planteado por la Corte de Apelaciones al leer la sentencia es lapidaria respecto a cómo se incumplió no solo los principios generales del debido proceso, sino también las exigencias particulares para solicitar una medida tan importante, ¿no?, que es las medidas intrusivas como las características de la interceptación telefónica. Y acepta la tesis del espionaje la Corte. O sea, tan perdida la presidenta del partido no estaba, habría que decir. Sí, mira, generó mucha polémica el concepto, pero yo creo que ahí lo importante es el fondo. Y el fondo es que, como lo plantea la sentencia de la Corte, durante 2 semanas se estuvo escuchando a una persona que no tenía calidad de imputada en la causa. Y eso es, no bajo, de nuevo, no en abstracto, no por la opinión de alguien, sino por los propios principios y reglas que establece la ley, algo ilegal. Y eso es súper problemático, sobre todo si sabemos, como salió en algunos reportajes, que hay más de 40 teléfonos pinchados. ¿Podría ¿no? haber otros en esta misma circunstancia? No quisiera plantear yo la sospecha, pero sí me parece importante que lo que hace la Corte de Apelaciones ahora es plantear un estándar. Entonces, para mí, lo de la... que no es la remoción exactamente, la reasignación de la causa a otra fiscalía regional. Yo no conozco al fiscal regional de Antofagasta, pero me parece que luego de esta sentencia sí se deja claro que aquí no se va a permitir ninguna salida de la ley. ¿Y qué es lo que creo importante de eso? No solo la protección de los derechos constitucionales de todas las personas, sino que la investigación pueda avanzar. El problema de las acciones ilegales durante la investigación es, por ejemplo, que después pueden terminar siendo pruebas ilícitas. Y cuando tienes eso, después cuando llegas al juicio, tienes menos posibilidad de poder llegar a la verdad del asunto. Para llegar a la verdad del asunto necesitamos excelencia respecto de los investigadores. Y yo creo que, solo lo último, creo que finalmente el Ministerio Público como institución también da cuenta de que funciona, porque ante unas características de esto dice no. Entonces esto tiene que pasar a alguien que sí dé ciertas garantías respecto a este tema. Ruth Hurtado. A ver, yo no estoy de acuerdo en varias afirmaciones que hace Constanza. Primero, porque habla de acciones ilegales. El fiscal Cooper, como cualquier fiscal, ¿cierto?, cuando solicita una diligencia, y en este caso una medida intrusiva de escucha telefónica, él solicita esta autorización al juez de garantía, que es quien tiene, ¿cierto?, el conocimiento de este tipo de diligencia. Va
se autoriza, y en medio de esta autorización, porque él dice, necesito que se intercepten los teléfonos de todas estas personas, y que tenía varios teléfonos inscritos. Tú no tienes cómo saber que esa persona puede tener 20 teléfonos y se los entrega a distintas personas para ser utilizados, y luego va en una segunda oportunidad, cuando encuentra ciertos indicios de ilegalidad o de delito, cierto, algo delictual, le va nuevamente al juez de garantía y le solicita una segunda autorización para validar la primera. Entonces, hablar aquí de ilegalidades o de cosas que están fuera de la norma, a mí me parece mucho más fuera de la norma, de hecho, el recurso de amparo. Porque el recurso de amparo tiene por objetivo resguardar la seguridad de la persona y las libertades ambulatorias, no la intimidad, que es algo muy distinto a lo que aquí se pone como presupuesto legal, que es violar la intimidad de una persona. Entonces creo que respecto de eso, yo espero que esto sea muy bien analizado, que algún abogado tome esta causa. La actuación de la jueza de garantías fue correcta. La actuación de la jueza de garantía fue correcta, pero la primero le actuación del solicitan fiscal la Cooper, interceptación de un teléfono atribuido a Alberto Larraín y luego le piden la ampliación de esta interceptación a nombre de otra persona. Eso es efectivamente, como... ahí pide una segunda autorización cuando encuentra indicios que son ilícitos, pide una segunda autorización. Entonces, pero no es la misma persona. No. Lo que pasa es que, a ver, cuando esto es muy parecido a lo que hacen los fiscales cuando de oficio tienen que investigar. En el sentido, aquí no era una investigación de oficio, sino que era una investigación que necesitaba una orden judicial. Entonces acude el fiscal Cooper a el tribunal, digamos, en la primera instancia a pedir esta solicitud de medida intrusiva. Cuando se da cuenta que hay indicios en algunos de esas escuchas para que pudieran ser catalogadas de delito, obviamente tiene que pedir la ampliación de esas escuchas, porque si yo pido solo la escucha, por ejemplo, del jefe del cartel, por decirlo de alguna manera, y ese jefe del cartel tiene 20 líneas de celulares o se comunica de manera permanente, el precedente que aquí se instala y con decir aquí se han utilizado medidas oscuras, utilizadas en la antigüedad, o sea, la verdad es que aquí también le abres la puerta a que los narcotraficantes, a que el crimen organizado pueda utilizar esta misma sentencia para decir, a ver, señor fiscal, usted por información residual, como lo hace, cierto, inteligencia en nuestro país, está captando cosas que no estaban en la primera línea investigativa. Pero cuando yo estoy investigando un delito y me encuentro con otros delitos asociados, obviamente, en este caso, el fiscal tiene que seguir la persecución de los distintos delitos, pero no solo del delito que está investigado. Es que nunca se debió interceptar el teléfono de Josefina Neus, ¿no? Eso es lo que queda establecido. Bueno, pero fue una autorización, pero hablar de ilegalidad cuando hay una autorización por un tribunal, la verdad es que me parece bastante arriesgado, digamos, y cuando nosotros hemos señalado aquí por presiones políticas, cuando hemos visto la presión que había sobre el fiscal Cooper, en algunos casos casi que lo acusaron, ¿cierto? Bueno, no casi, de hecho Constanza Martínez lo acusó de espionaje, pero además cuando se dice que a raíz del conocimiento de la carpeta investigativa que estaba con secreto, que se levanta el secreto el 7 de abril, dicen, se conoce, ¿cierto?, el contenido de esa carpeta, pero el contenido de esa carpeta también estaba en los creyentes, mientras estuvo en manos del poder, de solo la Fiscalía y el Poder Judicial, digamos, por de alguna manera, que en realidad la tiene solo la Fiscalía para poder investigar, no hubo ninguna filtración. Entonces, acusar a que las filtraciones puedan venir desde la Fiscalía, desde el ente persecutor, y toda esta presión que hubo cuando sobre todo se estaba acercando a que probablemente haya financiamiento ilegal de la política y que ese financiamiento ilegal pueda llegar incluso al presidente, ahí es donde me parece que no fue el momento oportuno, no fue la forma. Esto no quiere decir que el fiscal Castro no va a seguir con la investigación, al contrario, él además es un fiscal con bastante carácter, no me cabe duda que va a llegar hasta las últimas consecuencias, pero preocupa, digamos, esta suerte de presión que se le pone al Ministerio Público en este caso en particular. Constanza. A ver, las instituciones no son, digamos, espacios aislados, son parte de una institucionalidad. Y en ese sentido, todas las instituciones tienen alguna otra institución que controla y que vela para que se cumplan las leyes, la Constitución y las leyes. El Ministerio Público en primera instancia, los jueces de garantía
y los jueces de garantía, en segunda instancia, la Corte de Apelación, eventualmente la Corte Suprema. Todo eso es la institucionalidad. Entonces, cuando tú cuestionas el fallo de la Corte de Apelaciones, diciendo que en verdad el fiscal tenía razón, también es una forma de cuestionar la institucionalidad. Entonces, lo primero que digo es pongámonos de acuerdo. Lo que nosotros es el fondo y es lo que utilizan el fundamento para la medida. Es que la ilegalidad del acto fue definido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Entonces, si eventualmente se quiere apelar ese fallo, está toda la libertad, es parte de la institucionalidad también. Pero hasta ahora lo que tenemos es que esto no es una opinión y no se trata de estar del lado o de la Corte o del lado del Ministerio Público. Se trata de estar del lado de quien tiene la mejor aplicación y, digamos, la última palabra en materia de si se está cumpliendo la legalidad o no. Y en eso a mí no me cabe duda y creo que es que no se puede soslayar, Ruth, el contenido de la sentencia, porque además lo que aquí planteaban es clave. Hubo 2 semanas donde se interceptó un teléfono que supuestamente era de Alberto Larraín, donde hablaba una mujer. Eso es lo que justifica la Corte también. ¿Cómo en 2 semanas la PDI que estaba escuchando o el informe que llega a la Fiscalía no se dieron cuenta de eso? Cuando uno lee también antecedentes que están de público conocimiento, son investigaciones, digamos, periodísticas, lo pongo para analizarlo en ese contexto, también plantean que la carpeta, que efectivamente ya está en manos de los querellantes, no contaba con antecedentes ni de Entel ni de ninguna otra institución telefónica que diera cuenta que esos números eran de Alberto Larraín. Entonces, ese es el problema. Si uno toma conocimiento de hechos que podrían constituir delito, todas las personas tienen, sobre todo funcionarios públicos, el deber de denunciarlo. Pero si eso se sabe a propósito de un acto arbitrario, como es meterse en las comunicaciones de una persona que no está imputada en el caso, eso es grave. Y eso nos pone a todos los que estamos acá y a todos los que nos están viendo expuestos. Ese es el problema. Constanza, y los argumentos que entrega la Corte de Apelaciones para declarar ilegal estas escuchas en particular, ¿qué dicen sobre la forma en la que actuó el fiscal? Cuando habla, por ejemplo, respecto a cómo la policía fue incapaz de distinguir la voz de un hombre respecto a una mujer, ¿no? Un elemento básico en la escucha, o la forma en la que se llevó adelante esta diligencia, aún sabiendo luego los antecedentes respecto a que el número era de Alberto Larraín. O sea, lo primero es... ¿Qué dicen sobre el actuar del fiscal Cooper en particular? Sí, mira, lo estaba revisando acá. Lo primero que plantea la sentencia de la Corte es que si ya se sabía que este teléfono no era de la persona respecto de la cual se quería obtener información, se debió dejar de escuchar. Y si se siguió escuchando, esos elementos no debieron haber entrado a la carpeta investigativa. Sí. Y en caso de haber sido enviados a Fiscalía debió haber dicho, no, esto no es correcto, no entra a la carpeta investigativa y se debe eventualmente destruir ese material, que es lo que finalmente la Corte establece. Ordena, elimine todo eso. El problema es que, claro, llega cuando ya la información es todo en todos los medios, llevamos una semana hablando de este caso, donde la duda ya se puso sobre la mesa, la sospecha, digamos, sobre estos elementos. Entonces, ahí finalmente lo que hace el Ministerio Público es dirigir la investigación, por tanto es el que solicita que se hagan estas medidas intrusivas y es el que tiene el contacto directo con las policías. Y él es entonces el que debe definir si eso debe entrar o no a propósito de la legalidad, porque la autorización que tenía el fiscal Cooper para la interceptación de teléfonos que le dio el juzgado de garantía era respecto a los teléfonos de Larraín, no de otras personas. Vamos a hacer una pausa. Ruth queda con la palabra. A la vuelta vamos a hablar además de las encuestas. Hoy día, según la última Cadem, José Antonio Cast empata con Evelyn Matei. Solamente, súper corto, Constanza, ¿tú apoyas que el Frente Amplio y el PC hayan recurrido para remover al fiscal Cooper? ¿Eso en la causa anterior? O sea, en la de Sierra Bella, sí. exactamente, la de Sierra Bella que también investiga Cooper. Yo no conozco esos antecedentes, por tanto no sé si me puedo pronunciar, pero de nuevo, entiendo que se abrió hace poco el periodo de pruebas y en base a esas pruebas tiene que tomarse la definición. La petición de remoción, digamos, exacto. De un fiscal. Y para eso tenemos una corte, que es el camino institucional para poder hacer valer lo que entiendo en esa solicitud se planteó. Constanza Schoenhout y Ruth Hurtado están con nosotros en Voces del Poder. Pausa, 9:56 y ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
Francis Prevost es el nuevo líder de la Iglesia Católica, quien llevará su papado bajo el nombre de León XIV. ¿Quién es el nuevo papa? Te lo contamos. De 69 años, nacido en Chicago y también con nacionalidad peruana desde 2015, es el primer pontífice de Estados Unidos, el segundo de todo el continente americano después de Francisco y el primer papa agustino. En su primer discurso como papa dedicó palabras a su antecesor Francisco, lo que podría indicar una posible continuidad. Comparte la visión de Bergoglio sobre los pobres, los migrantes y el medio ambiente. El nuevo papa afronta acusaciones de no haber investigado adecuadamente algunos casos de abuso sexual en Chiclayo, cometidos por integrantes de la iglesia. La diócesis de este lugar ha negado estos cuestionamientos a Prevost y asegura que, por el contrario, siguió los procedimientos adecuados. Ahora el nuevo papa se enfrenta a varios desafíos, entre ellos precisamente el tratamiento de los casos de abuso sexual al interior de la iglesia, la baja de los católicos en el mundo y las reformas que algunos quieren imponer. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder, transmisión multiplataforma de CNN Chile, junto a Ruth Hurtado y Constanza Schoenhout, que nos acompañan aquí en el estudio. Ruth, dejamos pendiente el tema de lo que está ocurriendo en la carrera presidencial. Hay varios antecedentes respecto al cómo va el comportamiento de los votantes esta semana. Por un lado, Criteria sitúa a Evelyn Matei por sobre José Antonio Kast, pero la encuesta Cadem de hoy día habla de un empate entre ambos y se habría recortado esa distancia. ¿Cómo ves tú estos resultados y el repunte que mostraría José Antonio Kast de acuerdo a estos reportes? Sí, nosotros en el Partido Republicano siempre hemos señalado que las encuestas son una fotografía del momento, que nos entregan ciertos datos. Creo que la CACEM fue una muy buena herramienta para conocer... No, la CACEM. La CACEM. La de la semana pasada. Para conocer... ¿La cuál? Es que la CACEM es la... Sí, la que conocimos en la semana pasada, no, antepasada, respecto ¿No será la CEP? No. La CACEN es la... Es la encuesta que mide pobreza. Sí, porque ahí De conocimos... caracterización socioeconómica. Sí. Ya, Conocimos varios datos de lo que hoy día el chileno en sí está preocupado y creo que esa metodología que tiene además de llegar a los sectores rurales es muy buena también. Pero evidentemente uno se alegra, digamos, porque te va mostrando en las encuestas algo más sólido, porque eso le ayuda a la ciudadanía a que tenga menos miedo, digamos, de votar por José Antonio Kast, en el sentido de decir, oye, parece que va mejorando parece y que mejor apostemos por este. Pero nosotros estamos súper tranquilos porque estamos trabajando todas las semanas entregando propuestas que van muy de la mano de las necesidades, de las urgentes necesidades sociales que hoy día tienen los chilenos. Y eso creo que se ha visto reflejado en esta aceptación que hemos ido teniendo, el ver a un José Antonio mucho más sólido, más maduro quizás respecto a la elección anterior, y con un equipo mucho más consolidado, tanto con nuestro centro de estudio, la bancada de diputados, de concejales, de core, y eso nos da un ropaje distinto a las elecciones anteriores, en que en la primera solo teníamos firmas, en la segunda recién habíamos constituido el partido, y hoy día ya con un partido mucho más consolidado, mucho más firme, en donde el debate de las ideas para nosotros es importante, pero por sobre todo poner a las personas en el centro y, en definitiva, tratar de hacer conexión con este Chile real, olvidado por las distintas coaliciones que han gobernado en estos últimos 15 años, en las cuales no se han hecho cargo de los dolores reales de la ciudadanía, y creo que en eso tenemos un espacio muy importante para seguir avanzando y esperar que la gente siga conociendo nuestras propuestas y en definitiva que vean que José Antonio es el líder que hoy día Chile necesita para sacarlo del estancamiento económico, de la crisis de salud, educación, pero también de todo lo que estamos viviendo en materia de seguridad. Constanza. Sobre el escenario de esta semana.
No, yo también creo, o sea, cuando uno ve las encuestas, como comentábamos, sale una y uno dice, y después sale otra y como están muy distintas. Por tanto, yo también creo que eso tiene que ver mucho con que esto está recién partiendo. Ni siquiera la primaria del oficialismo ha partido del todo, queda una semana, creo, para que empiece la propaganda formalmente. Por tanto, todavía está todo en rodaje. Yo creo que eso también pasa al frente. Ahora, lo que sí quizás uno podría mirar es derechamente el desplome de Kaiser, que de nuevo falta mucho, entonces, pero cómo una candidatura va a la baja. Varias encuestas lo muestran. Varias encuestas lo muestran, en eso sí son consistentes. Matei sigue liderando, pero también en varias encuestas comienza a bajar de a poquito, de 1 o 2 puntos, pero no repunta realmente. Igual la correlación de fuerza es 53-20. 53% para la derecha, sumado a los 3 candidatos, y 20% para Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Jara. Sí, eso por ahora, pero yo creo que, de hecho, cuando tú miras, y aquí creo que hay una... a ver, cuando uno ve las elecciones tienen muchas etapas, entonces ahora en la primaria, en la primera articulación de los equipos y todo se ve algo, ¿no? Y en eso las encuestas tienen también, se responden con información parcial. Pero después viene la primera vuelta y después vienen las alianzas para la segunda vuelta. Yo creo que cuando uno suma todo lo que está armando la coalición de gobierno, que está pasando esta primaria, que le va a dar una fortaleza importante y mayor claridad de lo que va a plantear para Chile, creo que eso le va a permitir crecer. No descarto que sea la primera fuerza que pase a segunda vuelta. Y creo que lo que sí vemos al frente en las distintas candidaturas de la derecha es una imposibilidad de generar coalición. De hecho, en alguna de estas 2 encuestas, no recuerdo, cuando uno ve el escenario de segunda vuelta, no todos los votos de Kaiser y de Kast, por ejemplo, si es que pasara Matei, se van a Matei. Si es que pasara Kast, no todos los votos de Kaiser se van a Kast. Entonces creo que eso también es importante, porque la imposibilidad de mostrar la capacidad de armar coalición también es algo que debilita. Al final, lo que la ciudadanía busca de un lado o de otro son candidaturas competitivas. Y eso se ve no solo en las encuestas de hoy, sino en la primera vuelta, pero también en la posibilidad de mirar en la segunda vuelta. Ruth. Sí, mira, uno va viendo las cifras, un día, en eso Constanza tiene algo de razón, en que un día suben, bajan, pero nosotros estamos bien preocupados y de manera permanente trabajando para tener un buen equipo, pero no solo un buen equipo, sino que además que ese equipo después el día de mañana se ponga la camiseta y haga las cosas, porque más allá de presentar un equipo con con todas las estrellas habidas y por haber, lo importante es que después ese equipo haga la pega, que tenga a un líder, a un director técnico encargado de poner la pelota en el piso, como hemos dicho nosotros, destrabar la pelota en varios temas, en ejes de permisología, en ejes de en estos mismos temas judiciales, muchas veces en que hay mucha intromisión de los distintos poderes en un órgano autónomo como es el Ministerio Público, y en eso nosotros estamos muy conectados con levantar, digamos, los temas que son importantes para los chilenos y conocer las distintas realidades, y por eso estamos de manera permanente en terreno, hemos recorrido el país muchas veces. ¿Y hay problemas para formar coalición, como dice Constanza? No, la verdad es que nosotros presentamos hace más de un mes esta propuesta de esta derecha unida, que es el Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, para tener una lista única en la lista parlamentaria, y evidentemente que tú no por una aspiración de alcanzar números en política o solo por una estrategia de conservar el poder, te vas a aliar con aquellos que tienes más diferencias. Obviamente en una segunda vuelta, y nosotros lo hemos señalado, si tenemos que salir a votar por Matei, nosotros lo vamos a hacer, en eso somos súper responsables, no vamos a votar en ningún caso por alguien del Frente Amplio o del Partido Comunista, creo que le han hecho mucho daño en la forma que han gobernado en estos últimos 3 años a nuestro país, y en eso nosotros no nos perdemos, pero hoy día estamos enfocados en levantar propuestas que sean coherentes con lo que necesita la ciudadanía, pero por sobre todo que además tengan responsabilidad fiscal, porque cada una de las propuestas que nosotros hemos ido presentando, a diferencia que lo que ha hecho, cierto, el ministro Marcel en Hacienda,
tienen un respaldo también fiscal, ver de dónde vamos a sacar los recursos para poder proponer cosas que además se puedan cumplir. Porque cuando tú estás en campaña, la tentación de prometer y prometer, pero cuando después llegas al poder no tienes y no ves ninguna posibilidad de poder pagar o de poder cumplir, digamos, con todo lo que prometiste, hay muchos candidatos que caen en eso. Y en A ese propósito sentido, del nosotros informe del estamos- Consejo Fiscal Autónomo también. a propósito de eso, es muy lapidario. Yo no sé si habíamos visto otro informe que criticara tan duramente, digamos, Súper duro, a un sí. ministro de Hacienda en cómo ha fallado en cada uno de los cálculos que ha tenido y en cómo ha endeudado al país. Yo veía solo la deuda en cuanto a los intereses, son más de 3.000 millones de dólares, que es el monto que nosotros hoy día tenemos en reserva del Tesoro Público. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo está administrando las finanzas este gobierno? Y ha sido de verdad un desastre en esa materia. Y solo decir que tenía razón, fue la CEPLA de las 2 semanas atrás que Sí. estoy analizando unos datos de la Araucanía en la CACEN, Ok. que miden la ruralidad, el tema de la falta de infraestructura Perfecto. muy grave. Y efectivamente fue la CEP Era que la CEP. nos deja también mucho conocimiento para poder saber las Orientar necesidades de las campañas personas. también. Sí, sí. Constanza, lo último, porque se nos acaba el tiempo. Lo último. Yo, a ver, en materia económica creo que también hay que mirar el panorama completo. El estancamiento en crecimiento y productividad en Chile no parte en este gobierno, lleva al menos 10, 20 años, y creo que es importante verlo, porque cualquier candidatura que hoy día diga yo llego al poder y vamos a volver a crecer al 5%, que me muestre bien cómo va a proyectar esos números, porque eso ningún economista hasta ahora es capaz de plantearlo con esa facilidad. Y creo sobre todo con los cambios geopolíticos que existen, con la guerra comercial, aún más. Vamos a tener que ser muy audaces, inteligentes y también actuar con cierto marco de Estado, porque esto no afecta solo a un gobierno, afecta a toda la ciudadanía. Y en ese sentido, efectivamente es un informe muy duro, pero también miremos el panorama completo cuando vemos que durante el 2024 Chile tuvo en su historia un récord en materia de exportación, cuando nadie decía que íbamos a lograr el crecimiento del 2,6%, Sí. se logró el 2,6%. Para celebrarlo, Hemos dices tú. tenido una de las mayores ingresos en materia de turismo durante 2024 también. Entonces, cuando uno mira el panorama completo, cuando vemos también el aumento del sueldo mínimo, que son aspectos que van directamente a mejorar el bolsillo y la vida y la calidad de vida de las familias, al que el Partido Republicano se opuso en la última votación, ese aumento del sueldo mínimo, entonces estamos viendo un gobierno que está poniendo todas las fichas, no solo para este gobierno, sino para que el próximo también pueda seguir una ruta de crecimiento, y creo que eso es muy valioso. Constanza Schoenhout y Ruth Hurtado con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Muchas gracias por Muchas haber gracias a venido. las dos por venir. Muchas Buena gracias semana. a ustedes. Buen día. 10:08. Nos vamos a la pausa.